Bueno, entonces vamos a iniciar. Buenas tardes. En nombre del proyecto de la Fundación Construyendo Futuro, damos la más cordial bienvenida a las personas que se van incluyendo en el chat para esta conferencia de hoy. Bueno, hoy nos acompañan dos profesionales de muy buena trayectoria. El abogado Juan Camilo Bustamante Cardona y Luz Miriam Sánchez Aguirre. Bueno, la Fundación Construyendo Futuro es una entidad sin ánimo de lucro en proceso de legalización, conformada por los residentes de la Universidad Nacional de Colombia, particularmente la sede de Medellín. Uno de sus principales objetivos de esta fundación es realizar actividades en beneficio de la educación de los jóvenes, particularmente de la provincia, la ruralidad y los sectores más marginados de la sociedad de las grandes ciudades. Este proyecto que estamos hoy es una serie de charlas acerca de las profesiones que hoy más se ven en el medio. Bueno, hemos invitado, este es el tercer conversatorio. Hemos hecho en las primeras dos conversatorios como una visión más global de las áreas. Hoy empezamos más a caer como en detalle en cada una de las áreas. Particularmente hoy tenemos la abordaje en el tema del derecho y la administración de empresas y el mercadeo. Están buenos. Los expositores son profesionales con experiencia laboral durante toda su vida en diferentes empresas del sector público y privado. A ellos les extendemos el agradecimiento por darnos un poquito de su tiempo para compartirnos esta experiencia con ustedes, los jóvenes. Hoy entonces voy a presentar unas consideraciones generales del conversatorio. El tiempo de exposición de cada expositor es alrededor de entre 20 y 25 minutos. Ellos abordarán 3 escenarios en su intervención. Y luego damos campo unos 5 o 10 minutos para resolver preguntas del auditorio. Ojalá que haya muy buenas preguntas y bastantes. Bueno, en el orden en que queden en el chat, se las plantearemos a ellos y así participamos y volvemos muy participativo el evento. Durante las intervenciones de los expositores, se solicita que los micrófonos y las cámaras de los asistentes permanezcan apagadas, ello para mantener la buena señal de la plataforma. Las preguntas, como se lo dije anteriormente, es para hacerlas en el chat, o si alguno desea hacer alguna intervención, una pregunta, entonces me avisa en el chat y en ese momento pues yo le hago el campo y usted abre el micrófono y pregunta. Bueno, expresamos nuestro agradecimiento a todos los que están en este momento en el chat para que iniciemos. Bueno, les voy a comentar más o menos un resumen de todo el proceso de formación académico y de experiencia de Juan Camilo Bustamante Cardona. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, con experiencia de trabajo en abordaje sociojurídicos de problemáticas territoriales en diferentes localidades de Antioquia y Colombia, con comunidades vulnerables, grupos étnicos y víctimas del conflicto. Investigador del Grupo de Recursos Estratégicos, Región y Dinámica Socioambientales del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Integrante de la Iniciativa de Permanencia Universitaria UDA Diversa. Trabaja por una educación superior inclusive desde la diversidad epistémica y justicia cognitiva. En su labor investigativa ha realizado análisis del turismo como práctica, promesa de desarrollo para comunidades locales en intervenciones del desarrollo económico
y como práctica de ordenamiento del territorio rural y urbano. Bueno, entonces con ustedes los dejo con Juan Camilo, dándole Juan Camilo las buenas tardes y las gracias por ayudarnos en este proyecto. ¿Listo, Juan Camilo? Bueno, ya estaba hablando ahí con el micrófono cerrado. Bonita tarde para todos, para todas. Les saludo, les abrazo. Como dice Cristóbal Juan Camilo Bustamante, también les saludaba inicialmente en lengua de señas colombiana. Esta es mi seña que me ha regalado la comunidad sorda. Después quiero que hablemos justamente de cómo se teje este camino profesional también desde las diversidades con otras rutas y otras formas de formarse en este campo jurídico. Mm, Siempre hemos aprendido con los procesos de los pueblos ancestrales a saludar el territorio, entonces implica saludar a la Fundación Construyendo Futuro, el cual le auguro pues también como caminos bien prósperos y digamos, como decía Cristóbal, regalar un poco de este tiempo, hacer parte también como de asemillar. Yo entiendo que la fundación pone una semilla en este momento con este evento, entonces como que estamos rodeándola, cuidándola, abonándola, en pos de que crezca y se fortalezca. Igualmente entonces a la compañera Luz Miren también que me acompaña el día de hoy la palabra. Bueno, a ver, como a las 5:10, entonces son 20. Listo. Entonces, decirles que como tres como elementos grandes en torno a los cuales quisiera como compartirles. También les voy a estar leyendo en el chat. Hagamos de cuenta que esto es como la ida a un médico, como ir a un psicólogo. Usted va y lo tiene ahí al frente, usted aprovecha para preguntarle. Si usted deja que se le acabe el tiempo, va a decir, no, 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 qué pena, es que tengo otra cita, sacaron los 20 minutos y nos tenemos que ir y tiene que pedir otra cita después. Entonces yo les sugeriría que aprovecharan el chat también y le la mano para hacer las preguntas y que a partir de las preguntas podamos también tejiendo la palabra en este momento, porque si no, pues claro, yo puedo hacer como toda la disertación, pero sería más bonito e interesante si podemos ir también a partir de sus inquietudes, preguntas, como visiones del derecho también que tengan. Allí entonces, con base como en esas previas, decirles que les contaré un poco mi motivación, después mi motivación para entrar a estudiar el derecho, después también un poco como que me encuentro dentro de la profesión, como como la amplitud que tiene como disciplina, pero también como espacio de profesionalización, y después también un poco de frente que tenemos también como gremio, pero también como academia y también como campo del saber jurídico. Allí entonces inicialmente contarles pues que yo ingreso a la universidad pública, la Universidad de Antioquia en el año 2002, es decir que hasta el año 2001 yo estuve en el bachillerato, en el Colegio Salesiano Sufragio, estamos hablando de Medellín. Ambos, tanto universidad como colegio, estamos hablando de Medellín, y contarles que entonces en ese primer momento eh, el estudiar el estudiar en la universidad pública es un poco la posibilidad de abrir la mirada, una serie de asuntos que no aparecen en el colegio, que se intuyen en las noticias, que se intuyen en las conversaciones, pero realmente la universidad te permite abrir la mirada en muchos aspectos, como abrir la mirada en el contexto social en el que te mueves, abrir la mirada también en el contexto laboral y del mercado al que vas a entrar, pero también en el contexto como social en el cual te empiezas a relacionar, porque en el campo jurídico también hay un cierto tipo también de profesores, formas de enseñanza, estudiantes, y también te empieza a enseñar que la gente ve de una cierta forma el derecho y esperan que tú sigas esas formas de hacer del derecho, ¿cierto? Entonces se dice una vez, sabes que vos estudiaste derecho para ser abogado, entonces vas a litigar, entonces vas a tener una oficina y vas a ser muy importante y vas a ponerte un traje, ¿cierto?
y tenés que estar entonces todo el tiempo dialogando con ese tipo de asuntos en el proceso formativo. Sin embargo, la Universidad de Antioquia te permite una mirada también un poco más amplia de lo que es esa profesionalización. Ahorita hablaré al respecto, pero con base en eso quisiera decir, es primero eso, que es cuando, cuando vos entras y para los estudiantes también y profesores y personas que quisieran entrar al estudio del derecho, hay que, hay que tener una posición, yo creo que también muy clara frente al cómo nos ven, qué es lo que se espera de nosotros a partir de cómo nos ven, porque el derecho claramente ha tenido una importancia social, una prestancia social, es que el doctor, el abogado, él es el que sabe, pero al contrario también hemos tenido en contra también una imagen social muy fuerte, muy pesada por algunos colegas, ya sea profesionales o no, que ejercen el derecho. Y bueno, con eso profesionales o no, si quieren ahorita preguntarlo, ahí hay un asunto bien particular. Eh, Decir que también pues, tenemos una visión y una experiencia también de otros colegas que han hecho cosas pues bien cuestionables, éticas y moralmente, ¿cierto? Entonces, el derecho tiene un gran reconocimiento, tanto digamos en lo bueno y en lo malo, pero también implica que te empiecen a, a encasillar en unas formas de hacer el derecho. Y eso está ahí, eso está presente cuando entras a estudiar y es muy importante preguntárselo desde el inicio, no solo al final como hemos hecho muchos de nosotros y que nos vemos abocados a, bueno, y cómo quiero ejercer yo el derecho en un contexto donde no comparto muchas de sus prácticas, ¿cierto? Por lo que acabo de decir previamente. Con base en eso, entonces, es importante decir que pensado desde donde es mi experiencia de la universidad pública, es muy común entonces encontrar una forma de estudio del derecho en el cual están muy presentes abogados litigantes, es decir, que se dedican a la representación jurídica frente a jueces, frente a instancias administrativas de otras personas, demandas, tutelas, derechos de petición, acciones, tipos de solicitudes allí. Eso es todo un campo y ese tipo de personas son las que están allí. Hay personas también que son netamente profesores, entonces se dedican es netamente a la enseñanza, no están como en el campo de ejercer todo el tiempo profesionalmente, sino que se dedican es también a la academia y eso da una forma también de enseñanza particular. En unos es muy, digamos, es muy empírico, muy casuístico, en el otro están muy enfocados en lo que es la teoría y crear academia y a partir de la academia como se sugieren cosas a la sociedad. Y eso es muy interesante, es muy bonito como esas dos formas de ver también se van combinando, pero también cosas como más básicas y cotidianas. La oportunidad de entrar a una universidad también a estudiar implica la posibilidad de conocer un sinfín de cosas de lo que es la agenda social, de cómo se mueve el país, de cómo se relaciona la gente, y es incluso la posibilidad también de viajar, ¿sí? En espacios académicos donde entonces a partir de lo que uno está aprendiendo va y lo contrasta también en otros espacios donde uno puede llevar también sus pensamientos y sus propuestas también a espacios de otras universidades, otras organizaciones, otros países también donde están interesados también en lo que están pensando los estudiantes. Entonces, recogiendo lo primero, tiene una gran importancia social y usualmente la gente está muy atenta incluso de qué están haciendo los estudiantes, porque encontramos prácticas en las facultades de derecho como que impulsan mucho también que el estudiante no solo esté aprendiendo, sino que también esté proponiendo y esté opinando. Y eso creo que lo encontramos muy claramente en lo que es los medios de comunicación actualmente y específicamente en redes sociales donde hay muchos y muchas abogadas opinando, proponiendo y también en instancias judiciales donde sin necesidad de tener un gran recorrido han propuesto acciones jurisdiccionales y administrativas muy importantes y acciones políticas muy importantes basadas en lo que es su aprendizaje en el derecho. Y eso tiene que ver con que
el derecho para mí no te enseña como, o no te lleva a un conocimiento cerrado como que te especializa en ello, sino que lo primero que hace el derecho es al formarte como ciudadano, darte herramientas como ciudadano, ciudadana para participar en la interacción social. Y en eso lo que me enseñaba mi facultad en la Universidad de Antioquia, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es el tema del espíritu crítico y compromiso social. Lo que estás aprendiendo lo vas a aprender también desde tu carácter, tu criterio, y lo vas a aprender para vos, no vas a aprender para repetirlo, pero a partir de lo que aprendas también debes tener una conexión, una proyección y un diálogo constante con los procesos sociales que te están pidiendo que tu ser profesional se desempeñe en lo que son sus necesidades, sus requerimientos. Y con esto quiero decir, como retomando, es una posibilidad el estudiar derecho de formarse como ciudadano y le da herramientas para actuar en el contexto de nuestra sociedad, ya sea defendiendo sus propios derechos o defendiendo los derechos de las personas que tienes a tu alrededor. Y eso para mí es especialmente importante y llamativo de lo que es el derecho, más allá o en diálogo con lo que decía inicialmente, cómo lo ven y qué se supone que hagas cuando entras al derecho. Entonces yo me imagino, y en el chat espero que si tienen por allí en su mente, en sus recuerdos, me vayan diciendo como qué tipos de derecho, qué ramas del derecho recuerdan, porque justamente es un campo tan amplio que es imposible yo partir algo, una mirada general, no, al contrario, perdón, específico, particular. Entonces yo empezaré esperando que ustedes puedan ir utilizando el chat para eso también. Pues hay, claro, derecho penal, hay derecho laboral, hay derecho comercial, hay derecho administrativo, hay derecho, hay derecho agrario, hay derecho internacional. En boga con lo que está sucediendo en estos días hay derecho internacional humanitario. ¿Cuáles otros se me escapan por ahí? Bueno, lo dejaré por ahí ya que no están tan animados con el chat y ahorita de pronto se animan. Y ahí ya hice como una lista de casi 10 campos del derecho, ramas del derecho, en los cuales uno se dedica a investigar el derecho romano, me acabé de acordar. Ese es uno de ellos, la filosofía del derecho también. Pero entonces son ramas que uno estudia durante toda su carrera y le dan un abordaje amplio de dónde es que se puede uno desempeñar, pero también le da una mirada amplia de por dónde es que está la sociedad diciendo que importa eso que tú estás aprendiendo, o sea, por dónde además es que te necesita. Entonces hay como unos campos, pero voy a retomar algo que habíamos dicho la vez pasada, que yo había dicho como en la primera conferencia como de apertura de este ciclo de charlas, y es el hecho de que el derecho o la profesionalización del derecho, guardémonos esta palabrita, profesionalización del derecho, se da también según la rama de interés en la cual te estés desempeñando. Entonces es a partir de en qué campo de acción te mueves, qué es lo que te interesa, qué es lo que buscas. Ahí vas a ver que el derecho es importante. Entonces no es que mi familia toda la vida se ha dedicado a utilizar máquinas para poder generar riego, riego en entornos rurales, pues una cosa así. Y yo creo que es que me tengo que desempeñar en eso y el derecho que tiene que hacer ahí. ¿Y cómo que el derecho que tiene que hacer ahí? Desde el derecho agrario, desde el derecho comercial, desde lo que son todos los procesos de sanidad y tratamiento de químicos para construir también esas maquinarias, digamos, esos espacios, esos dispositivos, pero también entonces cómo son los procesos de instalar esos dispositivos de riego en un terreno y cómo legalizas también entonces la adquisición de ese terreno, su uso, el licenciamiento para que puedas instalar, para que puedas construir e instalar y utilizar
ese proceso, ese dispositivo también en ese terreno, todo eso pasa por normas jurídicas, que eso es como lo central del derecho, y es la norma jurídica es la que te dice a vos, en un contexto social, se debe y que no se debe hacer. Y entonces en ese campo, digamos, básicamente, y esto es como una forma de decir, es como que todo el mundo necesita el derecho. Y en ese sentido, en cada espacio donde te interese, puede haber un interés por el derecho o un interés desde el derecho por decir ahí qué es lo que se debe y lo que no se debe según la sociedad colombiana en la que estamos. Se necesitan entonces abogados y abogadas en muchas partes. Entonces, lo que hemos encontrado es que, y retomando la palabrita que les decía ahorita, la profesionalización del derecho, pues lo que más encontramos en el imaginario social es entonces el abogado, la abogada que se desempeñan en el mundo del litigio, es decir, personas que se forman para hacer representaciones judiciales o administrativas de una persona frente a un juez, de una persona frente a un funcionario público o frente a una entidad pública o de una persona frente a una empresa que está entonces afectando sus derechos y entonces necesita una protección de los mismos. Entonces, ese es el espacio del litigio, una persona que se dedica a representar a otros en esos contextos. Y eso entonces es muy, digamos, un campo de acción muy importante. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que nos pasa como sociedad? Que le hemos dicho a los estudiantes de derecho, que es que ese es como el campo de acción privilegiado, el derecho, que si usted estudia, métase a eso. Haga una oficina jurídica, eh, o usted mismo por su parte sin hacer una oficina, hágase un espacio y trabaje como independiente, o sea, es decir, no solo una empresa con un grupo de abogados, sino como independiente, usted también hágalo según lo que más le guste, el derecho de familia, se me olvidaba ahorita, que el derecho laboral, que el derecho penal, y a partir de ahí empieza a repartir tarjetas, que empieza a hacerse conocer, y la gente entonces va a ir llegando y le va a ir pidiendo sus servicios, ¿cierto? Pero entonces, también deberíamos decir que ese no es el único campo de acción del derecho. Y tenemos al menos allí dos cosas. La primera es que sabemos, y hoy estén más pendientes de eso porque de verdad hay demasiada gente en esto, es hay abogados y abogadas que no ejercen muchos, por múltiples razones. Algunos por descontento con la profesión, otros porque entonces estudiaron el derecho como base para seguir estudiando otro tipo de cosas, otros porque en su familia había muchos abogados o abogadas o venían una tradición en el derecho y entonces tenías que presentarte al derecho, pero ya después de que terminaste la carrera y dices, bueno, ya no más, yo estoy con mi profesión, yo ya decido cómo hago mi vida. Entonces ese tipo de cosas pasan mucho también, digamos, son personas que tienen el, en su formación ciudadana todo el conocimiento del derecho que es bien amplio, como les digo, aquí no nos dan la oportunidad, como no tenemos la oportunidad de ampliar como en detalle también ello, pero eso les da una forma de ver la vida, una forma de prepararse para las relaciones sociales. Entonces, ¿cómo hago para pedirle a Catastro Municipal que me envíe la factura predial que no me llegó? Y entonces no me llegó y no lo voy a poder pagar y entonces me van a embargar. ¿Cómo así? Ah, no hago un derecho de petición. Ay, ¿eso cómo es? Esa persona que ya sabe el derecho sabe entonces cómo se redacta un derecho de petición, dónde se presenta, cómo se presenta, cuándo le tienen que responder a uno. Eso ya lo tenemos instalado más allá que nos desempeñemos o no como en el espacio del litigio. Entonces, digamos, aquí hay un campo también grande, pero especialmente les quisiera hablar o enunciar más bien, como por el tiempo que tenemos, el tema de la investigación. Y es que las universidades colombianas afortunadamente han venido en, yo diría, 2 décadas, tal vez 12 décadas, ¿no? Puede ser un poco menos, un poco más de una década, fortaleciendo ya de manera seria el
investigación como parte de la forma de profesionalización de abogados y abogadas. Y allí, digamos, hace parte de mi labor, hace parte de mi experiencia, el campo de la investigación social, pero desde el contexto del derecho. Eso es lo que se han llamado, otra palabrita ahí, socio-jurídico. Entonces, ¿cómo abordas, cómo haces tú para que desde el derecho entres a recomendar, analizar, proponer, hacer consultorías, prestar tus servicios como abogado, pero en contextos sociales específicos donde se requiere el derecho, pero no se puede desconocer el contexto social que le está diciendo cosas que es como que el derecho no se puede explicar, no, aplicar de cualquier manera, sino que hay que hacer una muy buena lectura del Gracias. contexto social y territorial en el cual se está dando. Y ahí hay Mentiras. asuntos, si quisieran ampliar ahorita, el tema como, temas como patrimonio, lo que es la protección del patrimonio eh, de, como sociedad y como nación tenemos, es un campo que tiene todos los dos elementos, el tema de restitución de tierras despojadas en el contexto del conflicto armado, por ejemplo, es un tema fundamental donde se toca tanto lo social como lo jurídico, y ahí estamos también nosotros desde la investigación, o cosas como lo que hemos escuchado y digamos, noticias, noticias de todo tipo, o sea, medios de comunicación, prensa, radio, redes sociales nos lo muestran todo el tiempo, y es el tema del pluralismo jurídico. Dentro de la diversidad que hay en Colombia, hay muchos grupos étnicos o grupos culturalmente diversos que se identifican, se nombran desde la diversidad, y sus normas jurídicas son particulares, son propias, y el Estado colombiano les reconoce la capacidad que tienen, la facultad que tienen de darse sus propias normas y tener sus propias instituciones para aplicar esas normas. Es decir, dentro del Estado colombiano no solo hay una sola norma o solo un corpus normativo para todos los colombianos y colombianas, sino que hay ciertos grupos sociales que política y jurídicamente se les ha reconocido que tienen unas normas jurídicas y que se aplica de manera particular para cada uno de ellos. Ese es un campo de acción muy importante en el derecho, y entonces aquí estamos hablando sobre todo de pueblos ancestrales, que hemos conocido como pueblos indígenas, y ese es un campo también muy importante de trabajo en el derecho, tanto porque se trabaje con los pueblos, que se trabaje para los pueblos, entonces como abogado independiente o como funcionaria o funcionario público, o bueno, digamos hay un campo de acción allí muy grande también con empresas donde en un contexto donde hay pueblos ancestrales y tienes que saber también de lo que son sus normas. Es un campo muy, muy bello, muy, muy importante de trabajo. Y bueno, por acá las manillas que me acompañan también darán testimonio de que ese es el espacio donde yo estoy, donde yo me muevo. Y ahí es importante pensar y teniendo en cuenta pues que ya tengo como 6 minuticos ya para cerrar, dentro de las perspectivas de trabajo de la profesión, creo que las tenemos muy claras en lo general, por lo que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, eh, retomando lo que les decía, que el derecho tiene una alta prestancia social. También hay que decir que tiene muchos desafíos éticos y políticos. ¿Cómo ejercer esa profesión? Y esa sería la labor que tienen ustedes si deciden entrar a este campo también de conocimiento y este campo de formación. Es que hay muchos desafíos en lo político y en lo ético que todo el tiempo te están diciendo qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo lo debes hacer desde tu profesión, y el que tanto lo que debes o no debes hacer puede ser muy bien recompensado económicamente, o al contrario puede ser muy mal recompensado por sanciones penales, por sanciones administrativas, por sanciones disciplinarias, por sanciones económicas. Entonces hay un campo de acción allí donde todo el tiempo se le está pidiendo a las y los colegas abogados que, que entren a representar intereses que no son ética ni moralmente, digamos, buenos dentro de lo que podemos hablar
de la interpretación de qué es lo bueno y qué es lo malo, que digamos es un campo de discusión bien importante, y justamente el derecho se mueve en eso, en la interpretación, qué se debe hacer, qué no se debe hacer y cómo se debe hacer. Y eso es un campo de interpretación muy complicado, pero eso a la vez nos da un poder muy grande, por tanto una responsabilidad. Con eso simplemente quería decir que hay grandes desafíos éticos y políticos, pero a la vez decir que es un campo tan amplio, también tenemos la necesidad de fortalecer las formas también de comportamiento y relación que tenemos desde el saber jurídico cuando nos desempeñamos como, por ejemplo, asesores o asesoras jurídicas de una empresa, de una entidad pública, de una ONG, de un organismo internacional, de un organismo de cooperación internacional, o por ejemplo como consultores y como consultoras cuando nos llaman a decir entonces, venga, ya no solo dígame si está bueno, déme su concepto sobre este tema para ver qué hago, ese es asesor o consultor cuando nos llaman a un proyecto a decir, vea, acompáñenos a este proyecto y denos unas recomendaciones de política pública, una recomendación de protocolos para cómo procedemos en la empresa cuando, cuando hayan despidos, cuando haya un pliego sindical, cuando haya la necesidad de hacer una protección especial frente a riesgos ocupacionales, digamos, cuando ya haya procesos de consultoría, allá sí, o cuando tengamos, como lo decía al inicio en el medio, cuando tengamos también nuestra labor de ejercer desde el litigio frente a los jueces o frente a los funcionarios y funcionarias públicas, porque justamente esa representación judicial, tanto en nuestra labor como en la labor de ellas, todo el tiempo nos está trayendo desafíos porque la forma de ejercer el derecho tiene mucha, lo voy a decir desde la academia, pasa de manera muy importante por la agencia política, cómo agenciamos a partir ya no solo desde el discurso, sino también desde procesos burocráticos y burocráticos, no, perdón, procesos de lobby eh, que salgan adelante nuestras acciones jurídicas o administrativas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos temas donde se pide y se da dinero y otro tipo entonces de estímulos a funcionarios judiciales, administrativos e incluso a nosotros mismos, es decir, se les paga o se nos paga para que hagamos algo que no está bien. Eso es un desafío muy importante, es decir, no es como que cada quien verá, cada quien consulta su conciencia, sino que deberíamos avanzar en poder ir identificando unos criterios como sociedad colombiana para entonces proceder o no proceder, darnos unos límites y darle también unos criterios de actuación a los y demás colegas frente a temas que no quiero como enunciarlos en particular porque causan bastante ampolla, pero les pido que piensen en las noticias y en lo que ha venido pasando y cómo abogados y abogadas prestantes asumen sus casos, presumen de sus casos y también cómo utilizan, por ejemplo, los medios de comunicación para sacar adelante sus procesos. Ahí hay unos asuntos bien complejos que creo que tenemos que conversar mucho más, no solo dentro del campo jurídico, sino también como sociedad. Entonces, siendo las 5:40, Cristóbal, tengo entendido que eso es más o menos el tiempo. En caso de que sí, entonces dejaría ahí agradeciéndoles de nuevo y estando atentos si de pronto en este momento o posteriormente hay alguna pregunta, alguna réplica o incluso de pronto alguna conversa específica con la maestra Luz, que también desde su saber en la administración hay unos elementos que como que se tocan también en lo que son nuestros campos de acción. Eh, y en el caso de que otros 20 minutos, yo sigo conversando. Juan, muchas gracias. Yo sé que eres un buen conversador, que eres un paisa de tradición. Bueno, pero en el chat no veo preguntas todavía. Debemos a ver si se animan. Pero yo sí te preguntaría uno. Eh, ubícate, ¿en qué momento en tu bachillerato identificas que lo que te gusta es el derecho?
O sea, ¿qué sensaciones se generaron para encontrar ese momento que dijiste, bueno, sí, a mí lo que me gusta es el derecho? O sea, eras fuerte, por ejemplo, en lectura, Ujú. de interpretación de textos, eras fuerte, te gustaban leer decretos. No sé si algún día en el colegio te abordaron ese tema. ¿Vos qué pensás? O sea, o sea, siendo un joven, ¿cómo lograste detectar eso? Y porque eres un abogado exitoso, ¿no? Entonces, cuando uno es exitoso es porque acertó en lo que quería estudiar. Vení, y yo te hago otra segunda pregunta. ¿Qué pensás del fracaso del estudiante Ay, que Dios. empieza una carrera y después se desanima y cambia para otra? Tú como parte de la Universidad de Antioquia, Mm. ¿qué has visto en ese tema? Yo te haría esas dos preguntas para animarlos a ver si empiezan a preguntar los jóvenes. Dale. Bueno, ahí en el primero, yo creo que el estereotipo, es decir, lo que nos imaginamos es totalmente aplicable en este caso. A mí me iba bien en ciencias sociales. Dentro de ciencias sociales, cuando vimos algunos elementos de geografía, también me iba muy bien. Pero además de eso, como yo estuve en un colegio salesiano, es decir, católico, también me iba muy bien en ética y religión, ya les contaré más al respecto, y me iba muy bien en filosofía. Puras materias que tienen que ver con las ciencias sociales y humanas. Pero al contrario, mi colegio se enfocaba mucho y por eso salieron tanto ingenieros del colegio, se enfocaba mucho en física, en estadística, en trigonometría, digamos, en matemática, entonces hacía mucha fuerza allí y si a mí bien me iba bien en esos, pues lo que me llamaba la atención era otra cosa, digamos, donde estaba era mi pasión, eran en esas otras materias, entonces les dedicaba más, leía más, preguntaba más, y eso que preguntaba más es que yo aprendí a preguntar, de hecho fue en religión, porque no nos ponían a leer los decretos y las sentencias así como dice Cristóbal, sino las encíclicas. Nosotros leímos muchas encíclicas y convocando acá, y hasta de pronto me escucha por ahí un saludo para él, el profesor Carlos Cano, porque con él leímos muchas encíclicas y era tan a detalle que teníamos que además hacer unos trabajos, como ya no me acuerdo cómo es que se llaman, las encíclicas vienen enumeradas así como en el teatro, como cada párrafo viene con un número, y es como una idea completa y compleja allí, y entonces tenemos que ir haciendo una relación de ellas en los trabajos que nos ponían, pero al final como bueno, qué preguntas y qué reflexiones quedaban sobre la encíclica, y cuando eso y yo voy a hacerme el esfuerzo de no abrirme en esto porque eso es todo un mundo. Al mismo tiempo yo estaba en la filosofía y yo estaba leyendo nadaístas y si un muchacho está leyendo nadaísmo, está leyendo a la vez existencialismo, está leyendo Heidegger y está leyendo Nietzsche y bueno, entonces yo desde ahí tenía ya otro tipo de preguntas. Entonces yo, si venga frente a esta sentencia, todas las preguntas desde la filosofía, por acá, por acá, por acá, por acá. Y eso le da a uno, y eso es muy importante también, no solo en la academia, sino también en el derecho, una habilidad también en la forma de preguntar, la pregunta, y por eso también estoy más en el campo de la investigación, la preguntar también es una habilidad que se va adquiriendo, no se trae, se va adquiriendo y te permite una forma sistemática, analítica y crítica de ver las cosas. Y entonces por eso yo creo que es importante como eso que preguntas de cómo me iba en el colegio, cómo en qué campos estaba, en qué materias estaba y eso cómo me va llevando allí al derecho, diciendo o reiterando sobre lo que decía al principio, es yo no me veía ahí, sino que la gente me empezaba a decir, vea, vos que estás como más acá, como en filosofía, como en esto, que te gusta como argumentar, dar discusiones, vos sos como más como del derecho, como por aquí, intentarle a ver, y digamos, esa fue la pista que fue siguiendo, y como dicen en Antioquia, ya que usted me dice que soy muy paisa, esa fue la pita que fui jalando. Yo con un poquito y me fui yendo y me fui yendo y me fui yendo.
y ahí como que descubrí este espacio y volviendo a lo paisa, uno por donde mete la cabeza la saca, entonces bueno, ahí estamos en ese campo del derecho. Y con lo otro que decís es un proceso muy fuerte porque justamente nosotros trabajamos la permanencia universitaria, es decir, cómo permitimos como universidad, cómo promovemos como universidad que los muchachos no deserten de la universidad como su proyecto de vida, o al menos que si van a hacerlo, lo hagan de manera consciente y voluntaria, que no sea presión social, que no sea entonces necesidades básicas insatisfechas, entonces que no pueden que no tienen con qué comer, que no tienen con qué transportarse, que no tienen para las fotocopias, que no tienen para ir a un viaje académico, que no sea eso. Entonces, a partir de eso, hemos venido promoviendo también una serie de estrategias como universidad pública también para promover la permanencia de los y las estudiantes, pero como con un elemento adicional. La universidad ya ha hecho muchas cosas como, bueno, asistencia, acompañamiento, apoyo alimenticio, y como que ese tipo de acciones están muy presentes en la universidad, pero además le dijimos a la universidad, usted no puede dejar que haya una deserción epistémica o un abandono epistémico. Es decir, usted no puede hacer que la diversidad que ya habita en la gente, tanto desde las diversidades culturales como desde diversidades que no creemos que son diferentes, es decir, tanto frente a indígenas, afro, raizales, pero también entonces frente a campesinos, frente a gays y lesbianas, frente a personas con algún tipo de discapacidad, tú no puedes permitir que sus saberes previos y acumulados se queden en la portería de la universidad y tú vengas a enseñarles aquí cosas totalmente diferentes que no tienen que ver con su grupo social, con su acumulado, con su experiencia, con su interés. Ahí hay un saber, y eso nos lo enseñó muy bien desde la educación popular el maestro Freider, los saberes previos. Entonces le estamos diciendo a la universidad, también fórmelos en lo que es, lo que ya vienen trabajando, lo que ya vienen sabiendo, lo que es su experiencia. Entonces, por eso también venimos haciendo como parte de esa permanencia, y es una recomendación para la universidad y para los profes, que nos escuchen, y contarles también a los estudiantes, venimos haciendo procesos de formación en lenguas ancestrales, en saberes diversos desde las disidencias sexuales y diversidades de género, también desde perspectivas críticas desde la discapacidad. Entonces, como desde la universidad organizamos una formación que sea adecuada y pertinente también para las personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, entonces para las personas sordas, para las personas entonces ciegas, cómo hace la universidad para no solo adaptar los medios para traducir la formación, sino, por ejemplo, cómo la universidad entiende que la diversidad está también en las formas de pensamiento, es decir, que el conocimiento científico no está solo, sino que está habitado también por un poco de saberes alrededor, y que eso no solo eh, implica que la universidad se adapte a ellos, sino que le está haciendo preguntas también en su ser. Filosóficamente sería una pregunta ontológica también a la universidad. ¿Qué es la universidad y cómo se debe comportar frente al contexto social donde está, que es un contexto social diverso? Entonces, desde ahí, las recomendaciones para la universidad es, cuando hable de diversidades, cuando hable de inclusión, primero que todo, no hable por nadie, hable con la gente, desde la gente. La gente también tiene también un acervo de pensamiento y le está dando pistas a usted como universidad de por dónde actuar. Y para eso también entonces ya no solo hable con ellos, sino que permita que esos saberes estén también dentro de la universidad, no solo el saber académico y científico, que es absolutamente importante, sino que se amplíe también y dialogue y se abrace con otros saberes. Esa sería como mi respuesta y Cristóbal a esas dos preguntas, pero insisto, si me da otras 2 horas, es una respuesta sobre todo que me apasiona mucho. Ok, Juan, muchas gracias. Yo sé que sí, yo sé que usted es un buen conversador y le gusta ese tema de la diversidad y la inclusión, y eso me parece que es interesante en la universidad,
de Antioquia, porque ha ido marcando un nuevo rol de la universidad como tal. Bueno, preguntas más no hay. Entonces, darte las gracias, Juan, por tu participación como siempre. Sé que eres muy motivado por estos temas y cualquier ayuda que nos ayudes a hacer para divulgar estas ideas, pues magnífico será y serán bien recibidas. ¿No es cierto? Gracias, Juan. Así, Bueno, así será, muchas gracias. Adelante. listo, Juan. Entonces ahora vamos con el espacio de la doctora Luz Miriam Sánchez Aguirre. Ella ha realizado estudios en el Instituto Universitario Summer de Medellín, en Administración Comercial y de Mercadeo, y es diplomada en Marketing Estratégico de Estudios de Mercado. Realizó también estudios empresariales en Madrid, España, y realizó una especialización en marketing digital en estudio de mercado. Experiencia en el área comercial liderando canales de venta, red de distribución, canal retail, asesores en pymes y puntos de venta. Fue directora general de un agente autorizado de la empresa Movistar. También se desempeñó como gerente de zona de la empresa High Business Movistar SAS y actualmente es gerente administrativa de la empresa del grupo Arcoim, líder del programa de planeación estratégica en la empresa, diseño e implementación de marca e imagen corporativo y conformación del equipo comercial para una unidad de desarrollo de negocio en energía renovable. Luz Miriam, muchas gracias por tu tiempo, por ayudarnos en este proceso que queremos y sobre todo de que los jóvenes vean cómo es la administración de empresa bien ejercida. Muchas gracias, Cristóbal, por esa presentación tan detallada. Me he olvidado todas las cositas que uno va haciendo en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias también al Fondo de Construyendo Futuros por citar hoy aquí a nuestros futuros líderes. Me parece un espacio genial porque es que en la edad en que ellos están, cuando uno sale, está en décimo, está en 11, lo único que tiene claro en la vida es que tiene que hacer algo, pero no sabe qué hacer. Entonces me parece genial que generen estos espacios. Muchas gracias al doctor Juan Camilo que nos entrega una cantidad de información y de herramientas para que estos chicos de verdad tomen lo mejor de estos espacios y de verdad se aproveche al máximo para que se disminuya o se mitigue al menos un poquito el impacto del paso del bachillerato, de la vida más relajadita, porque la universidad sigue siendo un escenario chévere para conocer amigos, pero también para construir futuro, que es lo más importante, como lo dice muy bien la fundación. Yo quiero continuar como sobre la misma línea propuesta por el ingeniero Cristóbal, y es arrancando de contarles un poquito de la motivación personal, qué nos lleva y cómo es ese cambio de pasar de un bachillerato, de un tema de estar chévere todo el tiempo, más relajado, a pasar ya a un tema de universidad y el por qué escoger administración de empresas. Lo primero que quiero contar es que mi paso no fue tan, digamos, tan relajado como de pronto el de ingeniero Cristóbal, el de muchos de ustedes, los chicos que están en el auditorio, o el del doctor Camilo. ¿Por qué? Porque por situaciones personales hice un cambio a muy temprana edad. ¿A qué me refiero? En ese entonces, hace unos añitos nomás, no les digo el año porque me calculan la edad, no mentiras. No me preocupan los años porque los años son experiencias, pero sí siendo muy joven, a los 16 años, estaba cursando, en nuestra época era tercero bachillerato, si no estoy mal, hoy sería como el octavo grado más o menos, tomé la decisión de casarme y en estos tiempos, pues, obviamente si te casabas no podías continuar en un colegio, porque no era lo normal. Con unas señoritas debías de estar en otros entornos, debías de pasar a otros esquemas de vida. Entonces me dediqué durante 6 años a formar una familia, a educar unas niñas, entonces digamos que eso rompe parte del proceso. Pero siempre tuve muy claro dos conceptos que creo que me ayudaron a retomar las cosas, y es que en esos 6 años que estuve
en este proceso de la maternidad, de los hijos, de la familia, del esposo, de pañales, teteros, guarderías, dependencia económica. Hubo dos conceptos que siempre los tuve muy arraigados desde muy pequeña. Primero fue el amor por el estudio. Siempre me encantó mucho estudiar y todavía lo sigo haciendo. Y el otro, el ser convencida de que si tenemos unos sueños, unas metas que cumplir, no importa la situación en que te encuentres, no importa si tienes o no dinero, no importa si te falta un pie, no importa si tienes que caminar, pero siempre, si tienes la meta clara, cualquier camino se abre. Entonces pienso que esos dos conceptos tan arraigados que siempre tuve, cuando tenía 21 años, pues como que bueno, abrí otra vez los ojos y dije, bueno, no, mis sueños no se pueden quedar atrás. Si tengo 3 hijas, tengo que pensar en un futuro para ellas y retomo nuevamente el camino. Muy duro, claro, porque fue retomar, primero en un bachillerato como el de ustedes, rico, estudiando con computador o en un colegio en el día, sino hacerlo de noche, con una responsabilidad ya como mamá de 3 niñas en el colegio, entonces eran las tareas de ella, las tareas mías, más una jornada laboral, porque obviamente hay decisiones que se toman y que tienen sus contraindicaciones. Una de ellas es o decides continuar con tu carrera profesional y eso atrae o genera unas rupturas, como fue mi caso. Entonces era tomar una decisión de un camino nuevo, cerrar unos ciclos, emprender otro, con todo lo que ello implicaba. Entonces eso fue mi motivación para retomar el camino. Primero, que tenía 3 niñas a las cuales les tenía que dar ejemplo, a las cuales tenía que romper esquemas y retomar un reto que yo tenía. Entonces esa fue como mi motivación. ¿Por qué administración de empresas? Porque cuando terminé el bachillerato, yo ya estaba trabajando como asesora comercial. Por manejos y buenas cosas, me nombraron coordinadora comercial. Y con mis habilidades comerciales y la formación técnica que obtuve, pues digamos que logré buenos ascensos. Pero empiezo uno a ver que hacen falta cositas porque empiezo uno a mirar, listo, unos grupos comerciales muy exitosos, muy chévere todo, pero empiezo uno a mirar que en la empresa uno pedía cosas, el administrativo no era lo que uno quería, entonces no respondía como quería, otras áreas, por ejemplo, como que se quedaban cortitas, y empiezan a mirar, entonces empezamos a visualizar, y yo decía, bueno, si yo estuviera dirigiendo el equipo desde una gerencia, si yo estuviera en recursos humanos, ¿qué podría hacer yo para que esto mejore? Y empieza uno como a mirar esas proyecciones, entonces por ese lado fue que tomé la decisión de continuar la tecnología y pasar a la parte profesional con administración de empresas. Chicos, como esto es un conversatorio y la idea no es que siempre sea pues de este lado, yo sé que a veces por tiempo y muchas cosas, como decía el doctor Camilo, nos quedamos corticos en muchas cosas. Cristóbal, por favor, me coloca los slides como para hacérselos un poquito más visual. Les traje unas pequeñas diapositivas, Cristóbal, si me Sí, ya. apoyas para que los Ahí ya muchachos la las puedan estoy. ver y Ya. no se les haga como tan Ya la el ven. panorama. Entonces, partimos de acá. De la motivación, ya sabemos cuál fue, el cambiar mi realidad realmente. Ahí. Y aquí viene la pregunta. Entonces, para uno preguntarse el por qué administración de empresas o por qué me voy por ahí, primero hay que identificar por qué es importante que una empresa tenga un administrador. Y aquí hay unos criterios que son básicos, que los veremos, estos son temas de hoy, de mañana y de siempre, pero en la innovación de cada uno de nosotros como profesionales en las carreras, en nuestra gestión día a día, somos los que le damos valor. ¿Por qué una empresa necesita un administrador? Porque el administrador de empresas es el profesional que tiene, con el respeto de todas las profesiones, la formación más integral. Recuerden que cuando uno hace una carrera, después sigue la especialización y todo lo que quiera y todo le da valor. Pero este pregrado nos forma integralmente, nos dota de unos conocimientos necesarios para que mañana, cuando tengas tu negocio, cuando estés ejerciendo, puedas llegar a una toma de decisiones asertiva. ¿Esto qué nos lo entrega? Esa formación integral. Recibimos formación en dirección de personal, talento humano,
nos volvemos no contadores, que quede muy claro, nosotros no somos contadores, pero sí tenemos el ojo crítico y somos los que podemos identificar si el área de contabilidad está llevando bien su trabajo o no. Manejamos el área comercial, direccionamos las compras, las ventas de la compañía, el área de finanzas. Entonces, este personal, este profesional es quien tiene a cargo la dirección y el control administrativo de cualquier organización, grande, mediana, pequeña, nacional e internacional. Realmente, si lo vamos a reducir en una frase, es quien vela porque la empresa no entre en quiebra, porque genere unas rentabilidades, que es lo que necesita todo negocio, porque ninguna empresa ni ningún negocio se monta para perder dinero. Continuamos con la otro slide, por favor. Y ahí yo quiero que trabajemos un poquito un concepto o uno de los conceptos de los cuales hablaba ahora el doctor Camilo. Y es, bueno, cuando yo escojo estudiar un pregrado, cualquiera que sea de derecho, sea médico, sea administración, sea contabilidad, cualquiera, ¿qué tengo que tener en cuenta? Es claro que durante la carrera hay habilidades que vamos a desarrollar, obvio. Vamos a recibir todas esas herramientas del área de conocimiento, que son los que nos van a llevar a ejercer una profesión con toda la calidad y con toda la certeza que necesitamos en los campos. Pero sí hay que reconocer unas habilidades que durante el proceso formativo, claro, todos los días las vamos fortaleciendo. Entonces, en la práctica, en la formación académica, en el día a día las vamos potenciando. Pero sí necesitamos identificar unos tips. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los muchachos, bueno, y a mis sobrinas cuando dicen, tía, es que no sé ni qué estudiar, yo no sé qué es lo que voy a hacer con mi vida, estoy en décimo y he hecho como 3 o 4 talleres que nos han dado en el colegio, yo leo, pero cada vez me confundo más. Entonces siempre le digo, venga, hagamos un ejercicio. Y era lo que decía ahorita el doctor. Él decía, bueno, si yo soy bueno para eso, soy bueno para discernir, soy bueno para argumentar, soy bueno redactando documentos, todo este tipo de cosas, entonces eso lo llevó a tomar una decisión. Para nosotros hay cosas que en el área administrativa, como en muchas de las carreras, las vamos a necesitar. Yo podría decir que estas que tenemos acá son transversales a cualquier carrera. Primero, y no porque sean las otras menos importantes, sino por el rol que tiene un administrador de empresas, es que un administrador de empresas sí o sí necesita ser un líder. Entonces, desde que yo empiezo a estudiar una carrera, en mi bachillerato, uno va identificando esos perfiles. Y los profesores en eso son excelentes, porque entonces ahí es donde nacen el líder del grupo, el personero, y empieza uno a mirar que cada uno tiene unos roles diferentes, porque es muy importante el liderazgo para nosotros como administradores de empresas, porque si el administrador no tiene liderazgo, no tiene un carácter, sin confundir el carácter con el mal genio, que es diferente, entonces va a ser un director que lo lleva para donde va el viento. Es muy complejo en una compañía, ¿por qué? Porque el administrativo normalmente se mira como, para algunos, como, no, es que es el que pone los peros, es el que menos trabaja, es el que no produce porque finalmente no está en el área productiva de la empresa. Pero el liderazgo que tiene que tener esta persona, ¿dónde se refleja? Cuando llega, yo siempre digo, por ejemplo, aquí los ingenieros hacen una reunión y dicen, no, ves que estamos necesitando un software. Así, ¿y para qué es el software? No, es que estamos desarrollando unos planos, unos proyectos, unas cosas, y esto nos facilita, nos hace cosas, y entonces yo los llamo y les digo, bueno, listo, ¿cuánto cuesta? Vale 10 pesos, perfecto. ¿Cuántos proyectos va a desarrollar con esto? ¿Cuánto tiempo vamos a disminuir? Y empiezo a hacer unos cuestionamientos y entonces le digo, monetíceme ese aparato que vamos a comprar, ese software. ¿Cuándo me lo retorna? ¿Cuándo vuelve a ingresar a la empresa? Si esto mejora procesos. Pero si yo no tengo un liderazgo en la empresa, entonces simplemente viene el gerente de la empresa, el director técnico, y me dice, mira, vamos a comprar un software. ¿Por qué? Porque es que lo necesitamos para trabajar, así señor. Entonces lo que yo tengo que hacer es, pase el dinero. Ahí es donde hay que definir el carácter. Necesitamos líderes que sepan trabajar en equipo. Esto yo insisto en que es transversal a todas las profesiones,
muchos de los problemas de hoy y se identifican desde el bachillerato, en jardín, cuando los niños tienen problemas hasta para relacionarse, cuando no somos capaces de presentar un trabajo en equipo porque lo hace uno y lo expone el otro y resulta que finalmente no se trabajó en equipo, sino que se trabajó por partes. Entonces, esta es de las habilidades que tenemos que trabajar siempre. Y como administrador de empresas, sí o sí, hay profesiones que pueden decir, es que yo trabajo solo. Difícilmente, pero se logra. Un ingeniero puede trabajar solo, si él hace su proyecto, lo presenta y si el cliente se lo aprobó, pues perfecto, trabajo sobre el proyecto. El administrador de empresas no. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar con el área de producción, tienes que trabajar con el área técnica, con el comercial, con el de compras y así. Tienes que articular toda la empresa. ¿Le deben de gustar los negocios? Obvio, sino que vamos a administrar. Ser administrador de empresa no es que el área productiva haga y yo recibo la plata y pago simplemente, no. Me deben de gustar los negocios porque tengo que estar día a día identificando oportunidades comerciales para la empresa. Tengo que estar negociando con los proveedores. Tengo que estar negociando con el personal de ventas. Tengo que convencer a este cliente de por qué mi empresa es la mejor para ese proyecto. Entonces, obvio, si no me gustan los negocios, definitivamente yo no puedo ser administrador de empresas porque eso es lo que hago. Trabajar para que un negocio funcione. El pensamiento lógico, igual transversal en todas las profesiones, pero en esta sí que es exigente. Es tan lógico y necesitas tanto liderazgo que tienes que estar pendiente de la contabilidad de una empresa y no eres contador. Pero como recibe la formación y las instrucciones generales de la contabilidad, tienes que trabajar e identificar si el proceso se está llevando bien o no. Cuando tienes un pensamiento lógico, entonces no solamente nos tragamos lo que la contadora nos manda. Cuando yo no hago mi trabajo y mi pensamiento lógico no está alineado con la estrategia de la empresa, es simplemente la contadora me envía unos reportes y yo le digo que hay por pagar, que hay por comprar, que hay por pagar o por cobrar y simplemente ejecuto y me vuelvo como un robot. Eso lo hace un software. Para eso no necesitamos un administrador. El administrador está para que mire y le diga a la contadora, venga, ¿por qué los impuestos que estoy pagando son tan altos y tengo otras oportunidades que el gobierno está brindando? ¿Por qué no puedo aplicar a ellos o por qué sí? Venga, ¿qué hacemos para que rebajemos un poco el gasto de mi empresa? ¿Cómo lo vamos a manejar? Pero si me trago como el oro todo lo que me pase, entonces hasta ahí llegamos. Un futuro administrador de empresas le debe gustar la organización. Si no me gusta y no puedo con el orden, definitivamente esta no es mi carrera, porque es que yo tengo que organizar a mediano, corto y largo plazo, porque tengo que proyectar una empresa. Pero si no soy capaz de manejar unos archivos digitales y físicos organizados, entonces estoy en el lugar equivocado, porque no puedo enredar los procesos, porque tengo que tener políticas claras, organizadas, tengo que tener unos archivos claros, tengo que tener un archivo digital que yo pueda estar consultando, que el personal operativo, que el personal de producción puede estar buscando, que si el gerente o los socios de la compañía dicen, Miriam, vení, necesitamos ver qué pasó en el 2015 que se pagaron tantos impuestos. Yo no le puedo decir, espéreme a ver, yo miro a ver qué tengo. No, yo tengo que saber dónde tengo los archivos físicos y los archivos digitales y poderles entregar información con toda la credibilidad y la organización. Entonces, si no soy capaz de trabajar a corto y mediano plazo organizada, busquemos otra orientación de. Necesito visión global, igual que todas las carreras necesitamos, pero esta sí que más porque es el mundo de los negocios. Es el mundo de los negocios. ¿Y qué pasa? Que los negocios cambian y ya no son locales, ya no son regionales, ya no son locales. Hoy los negocios son globales. ¿Por qué? Porque las empresas hoy compran y venden a nivel internacional, porque mis productos fácilmente tienen uno o más componentes que dependen que llegue mercancía de China, que llegue un producto de Alemania, o por el contrario, puede que mi producto yo lo pueda producir acá, mi conocimiento y exportarlo a otro país. Entonces, por supuesto que tengo que tener visión global. La visión global no es solamente para el mercado
o la parte comercial. Tener visión global es poder decirle al gerente de la empresa, venga, espere que es que la pandemia nos cambió la manera de mirar las cosas, venga, es que hay que mirar cómo se está comportando el mundo con la pandemia, cómo cambió el esquema, ya no se negocia solamente en un escritorio, hoy mis negocios son con reuniones virtuales. Entonces, eso es tener visión global, es adaptarse a esas necesidades. Y estas dos que van de la mano, pero que sí en esta carrera son indispensables en todo proyecto de vida, ni siquiera llevándolo a lo que es la carrera o a una profesión. En todo proyecto de vida, en todo ser humano, debería de ser las dos primeras habilidades. Yo a esto le llamo las habilidades blandas como las conocemos, porque las otras no las forma la universidad, no las forma la empresa el día a día. Estos los traemos nosotros, los vamos despertando, los vamos reforzando día a día, se aprenden durante el estudio, la universidad y durante nuestro día a día en las empresas. Estas dos, ojalá desde casa, ojalá desde niños, y esto es muy chévere para ustedes chicos que están tan jóvenes, los que tengan en su mente traer bebés, o si ya los tienen, a trabajar estas dos habilidades más que todas las otras. Todas estas se pueden construir, se pueden formar. Estas dos vienen desde casita, y es tener la habilidad de comunicar. Un director administrativo, un gerente de una empresa, no puede estar simplemente diciéndole a su equipo de trabajo, no, es que esto lo vamos a hacer así. Jefe, ¿por qué? Porque lo digo y ya. No, yo tengo que tener la capacidad de comunicar por qué el proceso que yo les estoy presentando hoy es mejor que el que venimos haciendo hace 20 años. ¿Por qué este procedimiento nos mejora la gestión a nivel interno? Entonces, tener la capacidad de una comunicación asertiva es tan importante como el solo hecho de hablar. Ojalá todos pudiéramos desarrollar, que yo sé que lo podemos, sino que la pereza a veces no nos deja desarrollar habilidades como las que decía el doctor ahora, aprender a comunicarnos para estas personas que no escuchan o que no tienen la capacidad de hablar. Poder comunicarnos, nosotros nos comunicamos verbal y no verbalmente. Y la mayoría, aunque yo diría la mayoría, no, el 70% de las veces son nuestros gestos y nuestra comunicación no verbal la que habla por nosotros. Entonces, por eso es tan importante que estas habilidades se trabajen desde niños, desde casa. Las sociales, indiscutiblemente van de la mano y atadas a todo esto. Una persona que sus habilidades sociales no son trabajadas tiene muchas dificultades, no solamente para comunicarse, sino para interactuar en grupos, para desarrollar proyectos de vida. Y esto no es solamente para el trabajo. Aquí estas dos cosas son de verdad para reforzar día a día, y ustedes chicos, ojalá el enfoque de todas las carreras arrancáramos por potencial todas estas habilidades blandas, porque las otras las vamos adquiriendo por los libros, por la experiencia de los profesores, por tantas herramientas que hoy tenemos. Y viene como una de las, ¿me recuerdas un poquito del slide, ¿no? Lo que podemos decir, bueno, ¿qué espera un administrador de empresas? ¿Qué futuro le espera? Porque ahí viene el cuento. Cuando vamos a estudiar una carrera, siempre uno piensa, y sobre todo ahora los chicos preguntan, sí, pero es que esta carrera, ¿dónde me voy a ubicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a sentarme en una empresa todo el día a pasar papeles y bueno, no, hay que buscar los escenarios futuros. ¿Qué tiene de chévere esta profesión? Que tiene un campo de acción muy amplio. El doctor hablaba ahora y decía las diferentes ramas que tiene el derecho. Efectivamente, uno de los que más se habla ahorita del derecho por el momento coyuntural que estamos hablando es el derecho internacional humanitario, y que es el que nos va a ayudar a salir de muchas cosas de las que estamos viviendo. La administración, ¿a qué nos lleva? A tener unos escenarios claros, porque el campo de acción es supremamente amplio. Tenemos una formación integral. Recuerden que hablamos ahorita que recibimos formación como administración general, pero también en el manejo de recursos humanos. Sí o sí tenemos que pasar por unas buenas clases y formación en el área financiera, producción, podemos ser jefes y en áreas de proyectos, estar en áreas de planeación,
negocios, entre otras. Entonces podemos tener unos campos de acción de donde mi perfil y la proyección y lo que yo quiera aprovechar de esa carrera pueda potenciar hacia cualquier escenario. Chévere y cosas buenas, que todas las empresas, señores, necesitan un administrador de empresas. Es muy fácil para la gente emprender. Es muy fácil para un ingeniero decir, es que yo soy independiente. Entonces, como yo soy independiente, yo mismo hago todo. Llega un punto donde ese ingeniero no es capaz de ser tan independiente como él dice y llevar el todo. ¿Por qué? Porque él sabe hacer su trabajo. El ingeniero está para que ese ingenio lo ponga a crear y lo ponga al servicio de los otros. Y el administrador para que lleve ese ingenio de esos ingenieros a potenciarlos y que crezcan un negocio, que generen empleo, que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo para que las empresas se proyecten y puedan llegar a donde realmente están proyectadas y que esos objetivos que se trazaron, esas metas que desde la planeación estratégica por allá plasmamos algún día, de verdad se cumplan. Las conexiones que durante este proceso, cuando tú estás trabajando en una empresa, puedes recolectar, eso es un tema funcional. ¿Por qué? Porque tú obtienes toda esa información, la vas organizando y cuántas veces tú estás en una empresa y de la empresa saltas a otra. ¿Por qué? Porque estás ubicado en un rol y en un puesto estratégico. Allí contactas a los gerentes de los bancos, a los proveedores, a los compradores, a la gente de producción. Cuando haces bien tu trabajo, tú estás muy querido trabajando en una empresa y viene otra empresa y te dice, ven, necesito una persona como tú. Esto nos ocurre en todas las carreras. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de tu rol en la empresa, puede ser más barato, más difícil o mejor aprovechado. La última parte que decía ahora el ingeniero Cristóbal es el tema de reflexiones. Dentro de estas profesiones, ¿qué nos aportan a la vida y por qué estudiar? Yo tengo dos aportes que uno lo construimos con unos compañeros de acá de la oficina y el otro es mi personal. A nivel individual, yo pienso, jóvenes, que una persona, un individuo, cuando estudia, más allá de que sea una profesión u otra, adquiere herramientas para transformar su entorno, contribuye a mejorar la calidad de vida, no solo la tuya, sino de las personas que están a tu alrededor. Eso es muy chévere porque es un efecto multiplicador. Entonces, si mi motivación en ese entonces, 20 años atrás, 25, 30 años, fueron mis hijas, hoy yo logré romper unos círculos. ¿Por qué? Porque se cambian unos esquemas, se rompen paradigmas, se demuestra que sí se puede, que no hay limitaciones, que las limitaciones las tenemos nosotros. Cambiamos paradigmas. Y cuando un individuo tiene capacidad de análisis crítico y capacidad de liderazgo, es un individuo que aporta positivamente a la sociedad. Un compañero de la oficina que le pedí hoy un aporte, me decía, el capital intelectual es el principal generador de progreso y desarrollo y de un avance tecnológico porque propicia el crecimiento personal, profesional, y me gustó mucho esto, y la movilidad. Cuando dijo movilidad, yo me quedé como pensando a qué se refería, pero es muy claro. Dice, mejorando los niveles de bienestar y prosperidad social, porque cuando yo aplico todo este conocimiento, entonces muevo masas, muevo gente, muevo la sociedad. Y todo esto que nos permite generar o cultivar unas personas, unos individuos con unos cimientos para que interactúen en una sociedad con unos criterios y unas bases claras, críticas, y sobre todo con algo que necesitamos hoy, que somos, yo diría que carentes de mucho de esta parte, y es el respeto y que seamos capaces de llevarlos a la sociedad con proyectos inclusivos y siendo muy justos para la sociedad. Chicos, esperamos pues de verdad que estos aportes sirvan para poner una lucecita, para ayudarles a tomar la mejor decisión y que, como les decimos, ojalá sean conversatorios para que ustedes puedan preguntar y sacar las dudas que tengan. Ok, Luz, espérate, yo me habilito. Listo, Cristóbal, Luis, el micrófono es todo tuyo. gracias, Luz, por tu tiempo y por tu aporte.
Bueno, yo voy a mirar las preguntas, pero yo tengo una de entrada. Eh, ¿Cómo ha sido? Y, y yo sé que eso es un tema de familia. ¿Cómo logras identificar en ti, bajo las circunstancias que estabas, tomar la decisión? Dice, bueno, me pongo a estudiar administración y mercadeo. ¿Cómo es, o sea, en ese momento, qué te ¿Cómo llego movió? a esa conclusión? Sí, pues en un comienzo cuando retomo estudio lo hice básicamente porque necesitaba romper ese ciclo y retomar. En la medida en que voy avanzando, que voy llegando ya a 11, porque fueron 3 años los que validé en la nocturna, entonces en 11 empiezo a mirar, listo, perfecto, entonces ahora para dónde voy. Como dice el chavo, ¿para qué camino cojo? No escoger cualquiera porque entonces vamos al tema y si me equivoco, no estaba en la capacidad ni en el momento de mi vida para decir, como dicen ahora muchos de los chicos, no, yo hago 2 semestres de administración o hago una contabilidad y después me paso para otra carrera. En mi situación esa no era el camino, entonces mi decisión debía de ser muy asertiva. ¿Qué valoré en ese momento? Uno, mis habilidades y mis oportunidades. Entonces, primero yo ya tenía unas habilidades comerciales, yo ya terminando a mis 23 años estaba terminando el bachillerato, porque no fue como ustedes a los 16, a mis 23, 24 años estaba yo terminando el 11, ya había hecho ya tenía una trayectoria laboral. Sí. Esa trayectoria laboral era en la parte comercial. Entonces, en ese tiempo, yo ya estaba dirigiendo personal, pero ¿qué veía yo? Listo, muy buena líder comercial, me va súper bien, muy buena cerradora de negocios, los compañeros me quieren, me siguen, muy chévere, pero sentía que faltaba algo. ¿Qué faltaba? La capacidad de conocer al ser humano, de ir más allá de ese presupuesto, de ver en la persona y en el equipo de trabajo algo más que los números y las ventas. Entonces empecé como a mirar y yo dije, bueno, listo, ya soy tecnóloga en mercadeo y ventas. Con eso yo podía ejercer y de hecho ya estaba como gerente comercial. Pero yo también quería otras cosas. Yo siempre pensé en ser mi propia jefe. Entonces yo dije, ¿será que con esto lo alcanzo? Puede que sí lo hubiera alcanzado. Pero si yo quería dirigir una empresa, tenía que fortalecer otras bases. Entonces ahí dije, es la administración. ¿Por qué? Porque ya tengo la parte de negocios, ahora tengo que aprender a liderar el recurso humano y articular las 10 áreas estratégicas de la compañía. Tengo que aprender o investigar, conocer de planeación estratégica para proyectar una compañía en un futuro. Y ese fue como el reto del momento y puedo decir que no me equivoqué, porque una de las cosas que la administración nos da es la oportunidad también de descubrir ese emprendedor que tenemos guardado, ese emprendedor que todos tenemos cuando estamos en el colegio, así sea porque papá no nos dio para la lonchera o la mamá no nos empacó la lonchera, entonces buscamos la manera de vender confites, de vender bombones, chocolatinas, lo que sea. Es decir, todas las personas tenemos un emprendedor allá guardadito. Ese emprendedor salió a relucir cuando terminé la carrera, cuando empecé a escalar en las empresas y a ganar experiencia, empecé a mirar y me dije, bueno, a mí misma, muy chévere, ya trabajaste para 3, 4 empresas muy grandes, logré muchos reconocimientos, muy chévere, pero ya es hora de poner todo ese conocimiento y aprovechar. Y ahí fue donde dijimos, listo, pongamos todo esto al servicio de otras personas dentro de la familia y montemos empresas. Y quiero decir que gratamente sorprendidos con los resultados y con las cosas, el camino que hemos recorrido a nivel de empresa, y puedo decir que no me equivoqué en la carrera y por el contrario soy convencida de que los conocimientos hay que reforzarlos día a día, entonces cada vez terminas un escalón, hay que seguir mirando qué más sigue. No sé si más maestrías o especializaciones o buscar otro tipo de alianzas, de expandir el conocimiento, porque hay algo que decía Camilo ahora y es muy real. Lo importante de adquirir el conocimiento, de transformarlo, de ponerlo a producir.
y es también ponerlo al servicio de otras personas. Entonces, para los profesores es muy chévere porque transfieren ese conocimiento, pero para los otros profesionales que no son profesores, también tenemos la manera de transferir ese conocimiento. Hoy, el escenario que Construyendo Futuros pone a disposición de todos ustedes, chicos, es una de las mejores maneras de para nosotros como profesionales poderles transferir a ustedes, hacer lo que se llama en la universidad la transferencia de conocimiento, de experiencias, de apoyo y de llevarlos a que tomen un poquito de esa experiencia para su toma de decisiones. Entonces, Cristo, sí, ese fue como mi reto, mi motivo y me siento plenamente satisfecha de los resultados. Luz. Bueno, aquí hay dos preguntas. Guillermo Villa pregunta, en la selección de carrera, ¿cómo puede un estudiante diferenciar entre administración de empresas, ingeniería industrial, ingeniería administrativa y finanzas, que de hecho están separadas? ¿Qué pensaría? Ajá. Hoy, curiosamente, el ingeniero, uno de los ingenieros de la oficina, me decía, Luz, hay un tema, tenemos una sobrina que es ingeniera administrativa. Entonces me decía, ¿cómo la diferenciamos? Y yo le decía, mira, para responder esa pregunta tendría uno que ir y coger el pensum de la ingeniería administrativa y el de una administración de empresas. ¿Por qué? Porque habrán muchas. Estoy casi, no le conozco el pensum a la ingeniería administrativa, pero estoy segura de que la base, la estructura del pensum como tal, es muy similar. De pronto tendrá una o dos áreas que sería lo que te invitaría a que buscaras, sobre todo la Universidad Nacional, que creo que es la que tiene la ingeniería administrativa, a ver cuál es el enfoque. Podría decir yo, sin estar segura, que podría ser una visión prospectiva, que en la administración de empresas se tiene esta como una especialización. La visión prospectiva es lo que nos permite a nosotros simular unos futuros escenarios a partir de unas realidades y de unas predicciones. Entonces, pienso que esa podría ser una de las diferencias con la ingeniería y utilizar los números para proyecciones. Sin embargo, te invito a que en la Universidad Nacional verifiques el pénsul y lo lleves o lo googlees con un pénsul, por ejemplo, en administración de empresas. Con el área de finanzas, ahí sí es muy claro. Yo puedo identificar dos cosas. El área de finanzas es una carrera o una línea estratégica para fortalecer la compañía. Y yo particularmente lo tomo más como una especialización. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, pues administrativo. Porque yo como administrativa, si hago una especialización en finanzas, puedo ayudar a la empresa a fortalecer y hacer muchas cosas porque conozco la globalidad de la empresa. Sí. Si yo hago la carrera en finanzas directamente, entonces mi proyección, ¿qué será? Los proyectos y identificar los parámetros y para la inclusión de esos proyectos para que la rentabilidad financiera sea la que es. Entonces ahí sería como la diferencia. El compañero preguntó, tenía otra área. ¿Me recuerdas, Cristóbal, cuál fue la otra? ¿Eran finanzas? ¿Ingeniería? Sí, no, administración, ingeniería industrial, administrativa y finanzas. Ok. Bueno, la ingeniería industrial sí está muy diferenciada de la parte administrativa o de la ingeniería administrativa, porque está más enfocada a los procesos. Y los procesos productivos, no, si bien tienen que ver con la administración porque los debe conocer, no requiere la intromisión. Si yo tengo un proceso productivo acá, contrato es un ingeniero de producción que lo desarrolle, lo ejecute, y como administración lo que yo hago es articular a nivel interno, pero no tengo la injerencia ni el conocimiento para decir que yo puedo ejecutar un proceso de ingeniería en la compañía. Entonces son muy diferentes. Ese sí está totalmente. Ok, Luz, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de Rigoberto Pasos. Luz Miriam, en buenas noches, ¿crees o no importante en el momento de elegir una carrera las fortalezas académicas y personales versus las posibilidades económicas de la familia?
¿Cómo es? Uf, Esa está dura. dura, dura, dura. Mejor dicho, tiró a matar, pero me encanta porque es una pregunta muy práctica. Mira, a esa pregunta, ese escenario que tú estás planteando, ¿cuál que yo me tenía que enfrentar? Primero, porque yo hubiese podido seguir en mi momento, a mis 24 años que terminé el bachillerato y iba a empezar la carrera, y como te digo, pues ya tenía la tecnología, entonces yo podía seguir por el área comercial. El área comercial me daba el dinero que necesitaba para continuar con lo que yo quería en mi proyecto de vida, de formar unas chicas con unos criterios y decirles, es por aquí, hay que estudiar. El área comercial me permitía todo eso. Y me permitía, de hecho, escalar mucho más fácil, de una manera más fácil, más rápida que una carrera administrativa. Entonces, digamos que para mí eso me ayudó mucho. Pero cuando tú miras el escenario como lo estás planteando y dices, bueno, estas son mis opciones, entonces me enfrento. La situación que mi familia necesita hoy, ¿qué necesita hoy mi familia? En ese momento necesitaba dinero. Entonces mi solución más fácil era seguir por el área comercial, porque allí habían bonos, bonificaciones, viáticos, una cantidad de cosas que generaban ese recurso. Y la otra parte, pero es eso lo que yo quiero. Entonces yo tenía habilidades comerciales muy desarrolladas y esas me ayudaron a continuar el otro proceso. Ahora era poner en la balanza lo que yo quería para más adelante. Entonces sí, esa parte comercial me ayudó, me empujó, me cubrió mi necesidad económica, pero tenía que tener en cuenta esas habilidades. Tú dices algo muy claro, las habilidades que yo tenga como estudiante para ejecutar, totalmente válido. Hay gente ejerciendo una carrera que no le gusta y hay gente ejerciendo una carrera que no es, hay profesionales por el cartón, pero no por vocación y eso es muy delicado, porque cuando yo soy profesional por necesidad, no amo lo que trabajo y si no amo lo que trabajo, no me gusta, venir a una empresa todos los días a trabajar, sentarme en un escritorio a pensar en cómo voy a sacar adelante un proyecto, cómo voy a ir a pelear las ayudas del gobierno, cómo es que me voy a sentar aquí con los compañeros a decirles como nos correspondió el año pasado. Chicos, llegó pandemia, cancelados todos los contratos, entonces yo no podía decirles, lo siento todo el mundo para la casa, porque es que detrás de esos puestos de trabajo hay unas familias. Entonces ahí tenía que salir a relucir mi liderazgo, pero también mi empatía. No es lo mismo que yo le diga a un compañero, venga chicos, tenemos que tomar decisiones, ayúdenme a buscar cuál es la mejor solución, yo tengo estas propuestas, cuéntenme ustedes cuáles tienen, a yo decirles, no, es que la compañía tomó esta decisión. El año pasado en pandemia nos tocó una situación muy crítica y era teníamos que definir o mandábamos gente para la casa, o reducíamos salarios, o cerrábamos la oficina, o continuábamos con la oficina y nos endeudábamos nosotros los socios para sostener los empleados. Con los socios dijeron, no, no podemos mandar a la gente para la casa. Y todos estuvimos de acuerdo. Dijimos, bueno, vamos a plantear estrategias. Nos sentamos acá y yo le propuse al gerente general y le dije, mira, no podemos decirle a la gente de entrada, venga, es que yo le voy a bajar el salario. Más bien, yo voy a proponer unos escenarios y esperemos que ellos propongan. La sorpresa fue divina, porque nos sentamos en reunión, yo les dije, chicos, ya ustedes conocen el escenario, estamos en estas situaciones, no vamos a cerrar la empresa, vamos a hacer teletrabajo, tenemos que ser responsables, pero necesito tomar determinaciones. Entonces, aquí estamos hoy como equipo de trabajo para que ustedes me digan, cuéntenme, ¿qué han pensado? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes vieran lo que fue, lo bonito que fue que decirle a la gente, es que te voy a pagar el 50% del salario, no salió de boca de nosotros. Esa era la solución, porque no había otra. Pero los compañeros levantaron la mano y dijeron, no, Luz, aquí tenemos que echar para adelante todos, y ustedes solo no pueden cargar. Entonces, nosotros proponemos que rebajemos el salario al 50%. Y llega otro de los compañeros que llevaba 2 meses en la compañía y tenía contrato a término indefinido. Y alzó la mano y dijo, yo les propongo algo, yo quiero ir donde mi familia, yo no sé qué va a pasar con todo esto. ¿Les parece si me suspenden el contrato? Entonces, cuando uno lleva las cosas con amor, con respeto, y sobre todo no se toma con base en el dinero, los resultados puede que no lleguen tan fáciles, pero se dan los resultados y sobre todo son más satisfactorios.
Compañero, espero que mi aporte te lleve a pensar y sobre todo a que esa balanza la tomes con la mano en el corazón, porque la gente dice que los negocios son de la razón. Yo llevo 27, 30 años en los negocios y siempre he peleado con eso. Yo le digo, los negocios se llevan con la razón, pero con el corazón, porque cuando los negocios se llevan con la razón, pasa como está nuestro pueblo hoy. No piensan sino en lo que tiene que montar aquel, lo que tiene que hacer este y los demás que se jodan. Cuando los llevamos con el corazón, entonces pensamos, listo, tengo que buscar los recursos para sostener una familia, sea mi mamá, sea mi hermana, sea mis hijos, sea un esposo o una esposa al que le tengo que dar la mano, tengo que hacerlo con el corazón y con la razón. Entonces es montar las dos cosas. No son dos, una persona no se divide en dos. Hay que hacerlo con las dos cositas juntas y teniendo en cuenta qué te gusta hacer y para qué eres bueno. Porque si te vas a meter, yo le decía a una sobrina, si vas a estudiar ingeniería, pero no te sabes las tablas de multiplicar, te va re mal sumando y restando, ¿a qué te vas a meter a una ingeniería? Yo hablaba en estos días con alguien y le decía, yo de abogada me muero de hambre. Primero porque yo no serviría para defender a una persona que sé que por situaciones es culpable, entonces yo no serviría, pero tampoco me sentiría bien si me condenan a un acusado que sé que es inocente y me echo a morir con él. Entonces yo tenía claro que yo ahí no podía. Entonces ahí es donde tenemos que poner todo sobre la mesa, señores. Condiciones económicas, lo que sí es, miren el escenario futuro. El escenario futuro es muy importante porque ahí es donde tenemos ahora déficit de profesionales. Alguien decía en una de las charlas con el SENA, el SENA profesionaliza y para mí la profesión no tiene nada que ver con el cartón, porque es tan profesional el zapatero que hace bien su trabajo como el médico que ha hecho el máster y el posgrado y todo lo demás. Entonces, señores, ser profesional es hacer las cosas con amor, con ética, que lo decía ahora el doctor, y me parece supremamente importante, y sobre todo pensando siempre en que a la sociedad le tenemos que retribuir algo de lo que nosotros tenemos dentro, algo de lo que hemos logrado. No le tenemos que llevar lo malo, no. Saquemos lo mejor de cada uno para que esta sociedad de verdad eche para adelante, que es lo que necesitamos. Muchas gracias a todos. Ok, muy bien, Luz Miriam. Mira, yo pienso que ya estamos como muy bien, pero yo te quería pedir una cosita al final. Yo soy muy conchudo para estos temas. ¿Por qué no nos hablabas 3 minutos de todo el proyecto de Arcoín y por qué tienen el tema de energías renovables como una línea de trabajo? Así, en 3 minutos Me picó la para que les curiosidad. quede la idea clara a los Ok, jóvenes qué es eso. gracias. Bueno, el proyecto del Grupo Arcoín nace de algo muy claro, de descubrir ese emprendedor que hay dentro de cada nosotros. Ya habíamos trabajado con muchas empresas y decidimos unir los esfuerzos y las profesiones de mi esposo y la mía y montamos una empresa pensando en el futuro de los hijos, en que el arquitecto, la ingeniera, la comunicadora, la periodista, mañana o pasado mañana vengan a trabajar a la compañía. ¿Y por qué energías renovables? Sí. Porque es un tema que va más allá de encender una luz, de prender un ventilador, no, va un poquito más allá, es enseñarle a la gente que los recursos no son ilimitados, entonces por lo tanto tenemos que cuidar el planeta y para cuidar el planeta tenemos que aprender a optimizar lo que hoy tenemos y eso se hace a través de un tema que se llama eficiencia energética. Y por el otro lado, buscar energías limpias. Esas energías renovables es utilizar el agua, el sol, el viento, los residuos orgánicos y aprovechar todo esto. Entonces, enfocamos el proyecto hacia allá para buscar con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, llegar hacia allá. Eso es un tema Sí. muy largo, apasionante, y como dices tú, Cristóbal, es un abrebocas porque es un tema apasionante. Es un tema apasionante que apenas está empezando, entonces ahí es donde yo hablo de buscar proyecciones y escenarios futuros. Ese sería nuestro escenario azul para nosotros. La eficiencia energética, las energías limpias y buscar llevarle al planeta y devolverle un poquito de respiro a este planeta saturado que tenemos por culpa de todos. Ok, Luz. Perdón que me está molestando la Listo, mascota. Cristóbal. Yo creo que con esto tenemos Sí. para no aburrir a los chicos, porque yo
Sí, ya Bueno, pero está bien. estos dos Ya panelistas se tomaron básicamente el faltaría auditorio. para concluir, darle las gracias a Luz y a Juan Camilo por todo el apoyo. Aló, permíteme, aló, aló. Bueno, para terminar, Sí. aló, ¿Tenían alguna otra pregunta espérate, para el doctor? espérate que estoy reactivando el micrófono. Luz Miriam, Aló, Luz. Noche, sí, Sí. buenas dale. noches. Buenas noches. Gracias. Habla Rigoberto Paso, el psicólogo del colegio. Yo fui el que hizo la pregunta. Te agradezco por las respuestas que diste a los chicos. Me gustaría que le dieras algunos tips. Nosotros hemos estado tratando de que ellos no se desesperancen en este momento de nebulosas, digo yo, de tanto oscurantismo frente a las perspectivas y las posibilidades de realización profesional por la falta de oportunidades, aunque hay muchas en el espacio, en términos de empresas que dan becas, creo que las posibilidades de realización también las pueden dar las empresas. ¿Tú cómo ves a las empresas en este momento como administradora frente a las posibilidades de vincular jóvenes sin experiencia y sobre todo la posibilidad de capacitarse cuando terminan una técnica o una tecnología? Muchas gracias. Muchas gracias, Rigoberto, por tu pregunta. Yo he sido abanderada de ese programa. De hecho, he tenido aquí en la empresa practicantes del SENA, del CESDE, de inclusive institutos no formales. ¿Por qué? Porque soy consciente que cuando uno sale de una carrera, de una técnica, de una tecnología, se enfrenta a dos cosas. Y es, no tengo experiencia, tengo que trabajar, pero me piden experiencia. Entonces, aquí no solamente yo, también desde el área de ingeniería, siempre hemos buscado apoyar esos escenarios. Traer, por ejemplo, practicantes de último, o practicantes o estudiantes de últimos semestres para ayudarnos a tomar conciencia del mundo laboral al que se van a enfrentar, de ayudarle a buscar esas oportunidades. ¿Cuál es el escenario que me he encontrado? Lastimosamente, tengo que decir que no hemos tenido muy buena receptividad y no muy buenas las experiencias. Solamente de 5 o 6 personas que hemos tenido en este proceso, podemos decir que hubo una que lo aprovechó al máximo, que hizo todo lo que tenía que hacer y cuando estuvo lista para decir, bueno, ya tengo otra oportunidad porque aquí obviamente pues por ser una empresa familiar pequeña, tengo que buscar otras oportunidades, pero fue la que se dejó formar. El escenario normal es que cuando se hacen los convenios con las instituciones, entonces el estudiante llega casi que a cumplir lo que tenga que hacer para sacar la nota del trabajo o de grados o hacer o pasar su pasantía, su práctica. Entonces, pienso que a los estudiantes hay que reforzarles el tema y trabajarles un poquito del compromiso y bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ganar mis cosas? Porque todo es en la vida luchadito, no quiere decir grado de dificultad, pero las empresas sí tenemos un gran compromiso. Particularmente en capacidad de nosotros, pues no podemos decir que tenemos tres a la misma vez, pero siempre estamos tratando como de atraer esos conocimientos, porque se refresca la empresa, ayuda a una persona y y lo más importante que siempre hemos dicho nosotros, detrás de esa persona que está terminando su formación y que está buscando una oportunidad, hay toda una familia. Entonces, creo que el compromiso de las empresas es fundamental. Lo que pasa es que nos vemos maniatados también ante mucho proceso interno. Ok, Luz. Bueno, yo pienso que ya es punto para dar terminación al evento. Queríamos inicialmente darle gracias a Luz y a Juan Camilo por su participación. A todos los que asistieron, pues darle las gracias. De aquí a 8 días tendremos otras dos profesiones. Entonces los invitamos y oportunamente compartimos pues los enlaces y la promoción y contamos quiénes van a venir. Ok, muchas gracias a todos, Gracias, gracias a muchas Luz gracias por todo, Cristóbal. por tu apoyo, por tu colaboración como siempre. Y entonces seguimos conversando. Feliz noche y muchas gracias. Por supuesto. Gracias. Gracias, chao.
Feliz noche para todos.